Liderazgo Comercial, episodio 1283. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro donde reciba ideas, consejos, estímulos, recomendaciones sobre cómo hacerlo sin tener que incrementar el esfuerzo, es decir, mejorar su productividad, conseguir esos mayores resultados sin tener que hacer más. Hoy es el miércoles 20 de diciembre de 2023 y los miércoles es el día de la charla. Antes de contarte la charla, decirte que el próximo miércoles, en una semana, el 27 de diciembre de 2023, Pedro Valladolid y yo vamos a impartir un webinar sobre cómo hacer un plan comercial. 27 de diciembre, de cara al 24. Oye, que quizá te interesa, que es gratuito asistir. ¿Dónde te puedes inscribir? www.liderazgocomercial.com/webinar. Y ahí te puedes inscribir en el webinar que vamos a intentar aportar mucho valor y al final te contaremos sobre nuestro audiocurso de EDN, Escuela para Dueños de Negocios, pero vas a tener 50 minutos de mucho valor que merecerá la pena. Y luego ya decides tú si te quedas hasta el final o no. Bueno, te decía que hoy miércoles tenemos una charla. Hoy charlo con Marta Bárcena. Marta Bárcena te va a contar su evolución profesional en los 2 últimos años. ¿Cómo ha pasado de ser una profesional a otra profesional? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha realizado? Los porqués. Todo eso te lo cuenta Marta en el episodio de hoy y es posible que sea muy interesante escucharlo. Sin mucho más, te dejo con la conversación con Marta Bárcena. Hola Marta, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Santi, pues bien, muy contenta y bueno, cansada, pero a la vez muy, muy contenta y muy feliz. Bueno, ya sabéis que siempre os cuento de que conozco al invitado, la invitada en este caso que viene aquí a charlar conmigo. Yo a Marta le conocí hará 2 años aproximadamente. Yo era ponente en un congreso en el Sales Summit en Madrid y me llamó el día anterior, creo que fue, o 2 días antes del congreso, me llamó el organizador y me dijo: oye Santi, ¿tú vas a venir en coche? Y dije: sí, voy en coche el día anterior. Y me dice: oye, ¿puedes traer una persona? Digo: pues sí, ¿por qué? No, es que me ha llamado una persona que ha tenido un problema a última hora con el coche, si está sin coche, a ver si sabía alguien que iba desde Bilbao y le podía llevar. Y dijo: pues sí, pues estupendamente, no hay ningún problema. Yo, lo único que voy a salir prontito porque había quedado con un cliente que iba a tener con el cliente una sesión, no sé si a la 1, a las 2 o a las 3. Y digo: y no llego hasta Madrid, me quedo un poquito antes de Madrid, me quedo en Alcalá de Henares, pero sin ningún problema. Y aquella persona era Marta. Ahí nos conocimos, Marta. Sí, bueno, para mí fue todo un lujo que yo ya te llevaba conociendo pues desde hacía tiempo y bueno, pues para mí eres y eras, ¿no? Pero pues un gran profesional, alguien a quien admiraba y era todo un lujo ir desde Bilbao hasta Madrid contigo acompañándote. Me diste una pedazo masterclass para mí sola que fue mágica, enriquecedora y bueno, para mí fue maravilloso. Y el recuerdo que tengo es que cuando estábamos atravesando la zona de Burgos, estaba nevando y yo te estaba contando un poco pues cuáles eran mis inicios, lo que era mi recorrido, que yo había crecido en la cafetería de mi abuelo Rosales, y cómo tú me mirabas y yo decía, esta persona tan importante que yo, que sabe tanto, que me estén escuchando, ¿no? Con esa atención plena, a mí me llamó muchísimo la atención. Y si te admiraba ya, pues desde ese momento pues fue quedarme sorprendida sobre todo de tu valor humano. Lo que te podría yo decir de Santiago Torres, el valor humano que tiene. Muchas gracias, Marta. Nada. Bueno, pues en aquel entonces Marta era la encargada de una tienda de ropa en Bilbao. Pero ahora creo que algo ha sucedido en estos 2 años, ¿no? Me gustaría que contaras tu transición profesional, ¿no? Bueno, ¿Qué ha pasado en estos 2 años, Marta? me han pasado muchas cosas. Y bueno, si yo lo pongo en una balanza, más positivo que negativo. De todo se aprende, pero más positivo que negativo. Cuando nos conocimos, yo ya impartía formación sobre todo enfocada a comercio, que es donde yo he trabajado toda la vida.
Y además, como yo lo que había sido era encargada, coordinadora, gerente de tiendas, pues todo eso me daba esa capacidad de poder transmitir, el enseñar al personal que vende tiendas o los equipos de ventas que pusieran especial atención en el cuidado del cliente, ¿no? Para mí el cliente es oro, siempre lo he dicho. Entonces, pues compatibilizaba el trabajar en tienda con impartir formaciones. Impartía pocas formaciones, pero iba impartiendo. Y bueno, pues así iba compatibilizando, como tú bien dices, nos conocemos más o menos hace 2 años. Y gracias a que tuve la suerte que me despidieron un 26 de abril, pues ya pues, pisé el acelerador a tope y bueno, ya es cuando estoy a tope con lo que es el tema formaciones. Digo gracias porque yo quería, para mí era importante poder recibir un curso de docencia para poder tener estrategias, herramientas con las que cuando yo estaba en una formación no me comiera el participante, sino yo poder aportar, ayudar, pero no en un momento determinado fuese el participante quien dirigiera esa clase. Y bueno, pues tuve la suerte de estar en ese impasse de mi vida de que estaba en el paro y pude tener ese certificado de docencia. Entonces, bueno, pues todo ha ido ahí surgiendo y pues, estoy muy contenta. Claro, pero las cosas, bueno, no suelen ser casualidad, suelen ser causalidad. Tú llevabas tiempo formándote, tú llevabas tiempo queriendo hacer cosas, tú ya tenías formación aparte de en ventas, en inteligencia emocional, o sea, tú ya eres una persona que, bueno, en paralelo a tu trabajo con el que te ganabas la vida, dedicabas parte de tu tiempo, parte de tus horas a lo que te ilusionaba. Sí, claro, yo lo que hacía era, desde cuando veía las carencias que yo tenía, tanto trabajando en tienda como cuando impartía formación, veía en qué tenía que mejorar y entonces lo que hacía, en vez de dedicar el tiempo libre pues a hacer otras cosas, yo lo que hacía era dedicarme a estudiar, a formarme en diferentes aspectos que podían mejorar inteligencia emocional, en oratoria, en vender más y mejor, pues bueno, un poquito todo. Yo en el 2020, en el confinamiento, yo no hacía magdalenas, tenía a mi hija mayor que tenía 18 años y ella se dedicaba a hacer magdalenas y yo me dedicaba a estudiar. Entonces yo salí con la idea clara después del confinamiento que yo me quería dedicar a la formación. Y bueno, pues he ido avanzándome y desarrollando en todo eso. Yo creo que nunca he trabajado tan duro, como tú bien dices, no es la suerte, me parece muy feo cuando las personas hablan de suerte, sino que si estoy ahora donde estoy, es la causalidad, la consecuencia de todo ese esfuerzo que he tenido. También el que me he rodeado o que ha habido personas que me han ayudado mucho, que me han tendido la mano, como eres tú. En tu caso, tú me has ayudado mucho. Entonces, pues todo al final luego va a ir concluyendo y viéndose en lo que me he convertido. Y ahora, por ejemplo, me he convertido en alguien que me gusto. Eso es importante, el gustarme y creer en mí. Eso es importante para cuando estoy en una formación, lo primero que trabajo con los equipos es que crean en sí mismos y que el trabajo es duro, pero que hay que seguir trabajando y que luego es bonito el poder decir ¿a qué te dedicas? Me dedico a trabajar en lo que me gusta, que es las formaciones. Entonces ahí estoy muy feliz. Claro, yo creo que Marta es un ejemplo de cómo, si buscamos lo que perseguimos, lo podemos conseguir. Y que luego surgirán cosas que nos lo dificulten, que nos lo alarguen, que nos lo alejen, que nos lo acerquen, que nos lo faciliten en el tiempo. Pero si Marta no se hubiera empezado a formar en el 20, seguramente ese 26 de abril de 2023, cuando le despiden, pues lo hubiera tomado de una forma diferente y con unas perspectivas laborales y profesionales actuales muy distintas. Pero claro, ella quería algo y dedicó un tiempo y luchó por ello. Por eso, bueno, está, dijéramos ahora en el comienzo, no en el comienzo, porque ya llevaba un tiempo, pero no, dijéramos en el comienzo de una nueva vida profesional, ¿no? Eso es, estoy todavía en momentos duros, porque al final todavía tengo poquitos clientes. Sí que lo que es verdad es que como lo hago bien, porque me preocupo y trabajo para que esa formación que imparto sea buena y sea personalizada y que aporte no solo a mi cliente, que es el que me paga, sino también al participante, que es quien recibe la formación.
y la hago lo más individualizada posible. Entonces, para eso yo me tengo que preparar. Entonces, al final, todo se va transformando en algo que es llegar a donde estoy. ¿Que todavía me queda mucho recorrido? Sí, lo sé, pero lo hago desde la ilusión, desde el atrevimiento, a veces desde la osadía de decir, esto es un reto, y me va a suponer preparar más horas, pero cuando algo te gusta, no hay tiempo. Yo igual, yo ya no veo series, yo ahora antes me encantaban las series y ahora el tiempo que dedico es a ver esta formación que tengo preparada, cómo la puedo mejorar, cómo puedo mejorarme a mí, qué puedo seguir aprendiendo, qué libros puedo leer. Entonces, pues todo eso al final hace que yo pueda entregar mi mejor versión cuando estoy ya no solo con los participantes en una formación, sino cuando estoy rodeada de personas que les enriquezca y que salgan, como digo yo, siempre con una sonrisa porque algo les haya dicho yo, algo que les haya dejado huella y que les haga sentir mejor. Yo estoy seguro que hay personas que están escuchando esta charla ahora que les gustaría cambiar lo que hacen, que les gustaría transformar su vida profesional, pero no lo tienen claro. ¿Tú qué le recomendarías, Marta, que hicieran a estas personas que no están contentos con lo que tienen y les da miedo intentar otras posibilidades? Yo el miedo, sí es verdad que yo el miedo lo he trabajado, yo lo he trabajado, porque sí es verdad que he sido una persona que a lo largo de mi vida he tenido la osadía de montar un negocio cuando yo venía de trabajar en panaderías y no es lo mismo despachar en una panadería que vender en una tienda de ropa, porque son habilidades diferentes las que tienes. Entonces yo cuando monté las tiendas, monté 3 tiendas, perdí mucho dinero. Entonces, después ya lo que he ido es, en esta transformación, en esta nueva Marta, lo que he aprendido ya es desde esa experiencia. Entonces, ese miedo no he soltado yo lo que ya tenía, que era ese salario fijo, pero sí que he hecho el esfuerzo de compatibilizar el dar formaciones, el trabajar en tienda y a la vez formarme, estudiar, trabajar, crear, buscar clientes, que también es un trabajo que es muy importante. Entonces yo considero que soy una persona que lucha por los sueños, que hay que lucharlos, que si tienes algo que te gusta, que te apasiona, que intentes buscar cómo conseguirlo, pero tienes que prepararte mucho de cara a que cuando llega la oportunidad, cuando llega ese momento, como a mí me surgió ese 26 de abril, que digas, estoy preparado para dar ese salto y ahora voy a por todas. Y ese miedo ya no es miedo, ya es otra emoción muy diferente. Ya lo has trabajado y ya dices, venga, ¿estás preparada? ¿Te sientes preparada? Sí. Y ya el miedo es menor. Entonces, te ayuda además también, ¿eh? Te impulsa a decir, venga, que sí puedes. Y para eso que soy de Bilbao también, ¿no? Que eso lo llevamos innato, Santi, eso. Yo creo que eso lo que estás hablando tú, más que miedo, es estrés positivo, ¿no? Es Sí, decir, sí. es ese estrés que te anima, que te reta, que te desafía, que como nos pasa a mucha gente cuando sales a un escenario, tienes varios cientos de personas abajo, joder, el día que no sientas algo en el estómago, malo, 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 porque por mucho que lo hayas hecho muchas veces, tienes que sentir algo en el estómago, algo de miedo, pensar que algo te va a salir mal, a pesar de que tengas ya muchos recursos para resolverlo y solo te enteres tú, que en ocasiones no sucede, ¿no? Que solo te enteras tú de que lo has hecho mal, pero eso es inevitable. Y creo que una de las cosas que también hay que decirle a las personas es que lo vayan haciendo poco a poco. Las cosas no suelen suceder de golpe. Tienes que ir trabajándolas, te tienes que ir formando para que cuando suceda algo estés preparado. Porque creo que era Rousseau quien decía que es triste tener una oportunidad, pero mucho más, perdón, es triste estar preparado y no tener una oportunidad, pero mucho más triste es tener la oportunidad y no estar preparado, porque estar preparado depende de ti. La oportunidad, bueno, dependerá de las circunstancias, del azar, de lo que fuera, pero al menos estate preparado y sé paciente. Y creo que tampoco hay que lanzarse a la piscina demasiado pronto, que quizá a veces nos dejamos llevar y nos cegamos por pensar que "Bah, si ese colotorpe que eso lo puede hacer, yo también". Ojo, ojo, que el camino no es sencillo, que el camino tiene miga y que hay que conseguir clientes. ¿Tú qué haces para conseguir clientes, Marta? Pues, eso es, te diría que es la parte más dura, la más complicada, porque a mí ya me dices, te vas a impartir
el tema, me da igual si me dan el tema o lo tengo que proponer yo. El problema está en conseguir el cliente. Entonces, pues bueno, pico y pala, trabajar, ir a networking, pero ir a un networking desde una visión positiva, o sea, con una estrategia ya. Porque yo antes iba a los networking, como tú bien dices, tienes que estar preparado para las cosas que te van a pasar y si no estás preparado, pues yo antes iba a networking y no estaba preparada. Entonces yo me sentía, bueno, comía muy bien en los networking, se come muy bien, y yo me sentía como el anuncio aquel de hace muchos años de una telefonía que decía, hola, soy Edu, feliz Navidad. Pues yo era, hola, soy Marta, y pues me sentía esa sensación de no saber muy bien qué estaba haciendo, ¿no? Pero ahora ya cuando hago un networking, cuando voy a networking, lo que hago ya es visualizo qué personas van a ir, indago sobre esas personas y entonces ya intento establecer por lo menos un contacto presencial, físico, que nos conozcamos. Yo soy una persona con mucho empuje, con muchas ganas y solo transmito cuando hablo con alguien. Entonces, simplemente es que me conozcan ahí. Y luego, pues también correos electrónicos con los cuales recibes muchos nos, pero cuando te recibes un sí, pues te pones muy contento y muy feliz, aunque luego cuando tengas una reunión que te la has preparado con mucho cariño, pues te sigan diciendo que no, pero es parte del trabajo de un vendedor que nos digan que no y saber asumirlo, que nos van a decir que no, no pasa nada, no hay que frustrarse o hay que trabajar la frustración. No es que no nos frustremos, hay que tenerlo trabajado, porque son muchos nos. Pero cuando te llega el sí, pues la ilusión y la felicidad con la que lo recibes es distinta. Porque, claro, tú trabajabas en tienda, en punto de Sí, venta. Decías sí, en panaderías, luego en tiendas de ropa. Claro, ahí te viene el cliente. Y claro. ahora eres tú la que tienes que salir a buscar al cliente. Es decir, son ventas, ventas y ventas. Pero hay mucha diferencia entre unas ventas y otras ventas. Sí, son muy diferentes. O sea, es que cuando entra en cliente, o sea, al final el cliente puede venir sin más, solo a mirar, que además muchas veces cuando hablas, interaccionas con el cliente, también tú le haces la típica pregunta, ¿no? Yo digo, ¿cómo te puedo ayudar? De tal manera que no me digan no. Entonces, pues bueno, ya le daba un pie a algo más, tener un poco más de conversación, pero el cliente eres tú el que tienes la capacidad de poder moldearlo y transformar simplemente una visita a un cliente. Pero cuando estás captando un cliente, pues puedes mandar muchos correos electrónicos que tú para crear yo no, o sea, cada vez que redacto un correo electrónico, algunos son masivos, porque no vamos a negar que todos usamos correos masivos, pero también hay muchos que los personalizo y me llevan mucho tiempo y además busco qué puedo contar a esa persona, qué le puedo aportar. Y son muchas veces que no, y de repente no sabes por qué. Hay un día que de repente abres el correo electrónico y te aparece a esa persona que le has mandado un montón de correos electrónicos que ya dices, va, pues sí, si no me va a hacer caso, si ya para qué voy a escribir uno más. Pero en ese momento de repente toca la varita mágica, tú has dado en su punto de dolor, como decimos los vendedores, ese día el que te contacta y empiezas a establecer ya una relación que va un poquito más allí que el correo electrónico, que luego pasa a la presencial, y en la presencial, pues bueno, pues escuchar mucho, tener toda la información que puedas y luego pues presentarle un proyecto que guste. Y lo mismo, esos vendedores que quizá alguno nos esté escuchando que lleva poco tiempo en venta, o quizá no es vendedor, pero le toca vender, ¿no? Uh -huh. Porque desempeña funciones técnicas y oye, de vez en cuando tiene que salir a visitar clientes, incluso tiene que quizá buscarlos. ¿Qué consejo les damos, Marta? A esa persona que te digo, porque tú estás ahora un poco en ese impasse todavía, ¿no? Claro, pero mira, yo estoy en ese impasse de que tengo que buscar el cliente, tengo que hacer esa tarea que para mí creo que es la más complicada, el buscar el cliente y conseguir una reunión, pero que es que no queda más remedio que hacerlo. Pero yo tengo un puntito a mi favor, que yo adoro las ventas, soy una apasionada de las ventas. Entonces, pues bueno, yo el vender es parte, el hacer esa acción de búsqueda del posible cliente, la acepto, me gusta y me mola. ¿Cuál es el problema? Que hay personas, sobre todo perfiles técnicos, que no les gusta nada las ventas, o sea, les hablas de ventas y se les pone, vamos, así, el pelo como Alaska en sus buenos momentos punkis, que no les gusta nada, pero es que al final estamos vendiendo constantemente, entonces tienen que aprender a vender.
le tienen que quitar miedo a la venta. O sea, eso es lo primero. Y luego, al final, la venta es algo que puedes aprender, que a las personas que nos gustan las ventas nos es más fácil porque ya lo tenemos un poco innato o lo hemos mamado, como es mi caso, que yo he crecido entre mostradores, pero quien no es el caso, pues prepararse, formarse con formadores de calidad, porque luego hay mucho vendehumo, que se han leído un libro o que han hecho un cursito de 20 horas y ya se creen que pueden impartir formaciones. Entonces, a la hora de buscar a alguien que te ayude a vender más, elegir entre los mejores. Que yo no voy a decir, no me gusta hablar de caro o barato, porque el caro o barato no es así, sino qué es lo que me va a proporcionar esta persona, en qué me va a ayudar. Y eso es donde tiene que buscarse el valor de un servicio como pueda ser realmente lo que hacemos nosotros, ¿no? Formar. Es un servicio y hay que buscar la mejor relación calidad y esa está basada en el dar el punto específico en diseñar el producto que el cliente, el servicio que el cliente necesita. Yo siempre recomiendo que hay que seguir formándose, pero aunque no sean ventas, hay que formarse porque el estar formándote lo que hace es estimularte la motivación. O sea, yo cada vez que he salido de una formación, ya sea que a mí me la estaban dando o yo la estaba impartiendo, pobre del primer cliente que se cruzase conmigo, porque vamos, me casi empaquetaba la tienda para llevársela. Entonces, las formaciones lo que te ayudan es a motivarte, a automotivarte y motivar a las otras personas. Entonces, es algo que yo siempre animo. Me dices que es importante formarse en otros aspectos, además de las ventas, ¿no? En el Sí, club de lectura que sí. tuvo Ricardo Ramos cuando tenía abierta la membresía de Ventas Éxito, Uh-huh. empezamos leyendo, leíamos todos los meses un libro, lo comentábamos, invitaba al autor a que fuera allí, con lo cual había una serie de premisas, entre ellas, uno, que estuviera vivo, si no era difícil llevarlo, y dos, que hablara español. O sea, nos limitaba las lecturas, ¿no? Y estuvimos mucho tiempo, evidentemente, en aquello decayó un poco y no se da cuenta de que pues, a Ricardo se le ocurrió meter libros que no eran directamente de ventas. Bueno, fueron los que más éxito tuvieron. Libros Uh-huh. de mentalidad, libros precisamente de liderazgo, libros de desarrollo personal o de autoayuda que llaman algunos, pero es que muchas veces vamos a la parte técnica y sí, hay que conocerla, hay que dominarla, no digo que no, pero es que en la parte de persona, en la parte de mentalidad, tú has empezado esta charla diciendo la importancia de la mentalidad, cómo tú has cambiado toda tu mentalidad, ¿no? Y cómo para vender tienes que ser fuerte mentalmente y tienes que cambiarte mentalmente y tienes que creer en ti, ¿no? Sí. Y esa parte de mentalidad me parece esencial y cuando hay que formarse no solamente es formarse en habilidad técnica, sino en habilidad relacional, en habilidad personal, en gestión intraemocional, cómo te relacionas contigo mismo, que no siempre sabemos relacionarnos adecuadamente con nosotros mismos. Cuando me gusta muchísimo que me toques ese tema, porque para estar yo aquí donde estoy ahora, ha habido una transformación en que era una Marta que no me gustaba nada, que sí era buena en ventas, sí era buena, que era un referente dentro de las otras tiendas. En su momento éramos 45 tiendas y a veces en vez de llamar a la coordinadora me llamaban a mí, porque pues yo les daba esa seguridad, esa tranquilidad, pero yo no creía en mí. Yo no me veía alguien que podría aportar. Entonces, cuando sí yo he ido trabajando, porque como tú bien dices, no solo es trabajar las habilidades de la venta o aprender las técnicas, ¿no? Técnicas de cierre o de cómo conseguir lead o lo que sea. Otro tipo, hay que tener también una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de cambio, una mentalidad abierta. Porque además al cliente, si queremos conseguir un cliente y le hablamos directamente de ventas, va a decir, uff, va directamente a ventas y ya es como que nos van a poner esa mano, nos van a parar y decir, uff, que yo no vengo a esto. Entonces, porque además en España tenemos la mala suerte de que al vendedor pues se considera que no es un buen trabajo, ¿no? Cuando en Estados Unidos es lo más importante, pero aquí en España el vendedor no está bien considerado, porque además lo que se ha hecho siempre es cualquiera puede vender. Eso es mentira, o sea, algo que es así, cualquiera no sirve para la venta. Entonces yo no solo me he estado preparando en diferentes aspectos técnicos, sino algo que transformó mi vida fue cuando yo estudié y me certifiqué en inteligencia emocional. Entonces, cuando ya empecé a ver cuáles eran mis fortalezas, qué cosas podía yo aportar, qué cosas tenía que mejorar
Y entonces es cuando empezó a aparecer una Marta que yo decía, pues, que esa Marta ya gustaba afuera, pero no me gustaba a mí. Entonces, cuando yo sí he creído en mí, cuando yo ya me he gustado, es cuando ya empiezo a decir, venga, ya puedes atreverte a salir, a exponerte, porque hay que ser valiente para ponerse delante de un grupo a dar una formación, que a priori puede ser una cosa muy fácil, pero no lo es. Entonces, todo hay que ir, como tú antes decías que hay que ir recorriendo un camino, yo digo peldaño a peldaño. Yo a futuro quiero dar conferencias como das tú. Yo, por ejemplo, cuando te oigo a ti hablar o cuando hemos estado ahora, que hemos estado en el evento en Madrid, ¿no? El Sales Summit, yo para mí me maravillaban esa capacidad que tenían, que tenéis las personas que dais conferencias ante tantas personas y lo sabéis canalizar y bueno, que se cometen errores, pero que al final cada uno sabe el error que ha cometido, ¿no? Y cómo lo puede mejorar. Pero yo sé que yo todavía no estoy a ese nivel, yo voy peldañito, 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 peldañito. ¿Qué es lo que tengo que...? Sé el camino, sé cuál es mi meta, pues sigo preparándome. Entonces, ahí estoy. Pues, eso te puedo decir. Pues, Marta, ya te aseguro que la Marta de hoy no se va a parecer en mucho a la Marta de dentro de 2 o 3 años. Y además, si se pareciera mucho, sería muy malo. Pero además, como te conozco, sé que no se va a parecer, sé que vas a crecer, sé que vas a tener momentos que tirarías todo por la borda, porque, bueno, pues yo también lo he vivido, ¿no? Yo también he pasado por eso. Y entonces, bueno, son aspectos humanos que vas a pasar, pero estoy seguro de que vas a crecer y me encantará que vuelvas aquí dentro de 2 años a contarnos cómo es la Marta de 2025. Pues eso, quedamos en el 2025, a mediados de diciembre del 2025 y te cuento cuál han sido mis siguientes pasos para llegar a la meta que quiero conseguir. Oye, Marta, y antes de despedirnos, antes de que lleguemos al 25, quien te quiera localizar ahora en el 23, ¿dónde te localiza? Vale, me puede localizar en LinkedIn. Vale. Y luego también me puede localizar en yo soy @martabárcena.com. Bueno, Eh, pues pondré tanto el enlace a LinkedIn como el correo electrónico, lo es, pondré en las notas del programa para quien te quiera localizar, le tenga ahí a Marta, que, bueno, que desde luego os aseguro que otra cosa no sé, pero apasionada es. Y que sí. va a dar todo lo que tiene por hacerlo perfecto también. Eso os lo Ujú. aseguro, porque le conozco desde hace 2 años, sé cómo es, sé lo que hace, sé cómo funciona y va a dar todo lo que tiene y un poquito más. Gracias. Solo quiero apuntar una cosa, Santi, que esos momentos malos de los que tú hablabas, tengo la suerte de estar rodeada por un montón de personas, donde te incluyo a ti, incluyo a Mary, incluyo a Ricardo Ramos, a Nancy, a bueno, un montón de personas que están ahí, que esos momentos malos que sé que os puedo contactar o incluso cuando hablamos o notáis cuál está mi tono de voz, que veis que pierde ese fuelle, esa energía, me aupáis. Entonces eso es el estar rodeado de personas que te ayudan y que te quieren. Eso es también muy importante para esos momentos malos, poder superarlos. Entonces yo también animo a tener nuestra red de contactos de personas que nos quieran, que nos ayuden y que nos ayudemos mutuamente, porque yo creo en eso, en las colaboraciones y en la ayuda mutua. Es que hay una cosa muy importante, yo lo oí hace muchos años cuando compré una franquicia americana, cuando me estuve formando allí, el último día venía el fundador de la franquicia a darnos una sesión y dijo unas palabras que a mí todavía hoy en día me resuenan, ¿no? Él nos decía, habéis firmado un contrato por 5 años, que era lo que habíamos firmado un contrato de franquicia por 5 años. Él decía, donde estéis dentro de 5 años va a depender de lo que aprendáis, de lo que hagáis y de las personas con las que os relacionéis. Cuidad mucho los 3 aspectos. Y efectivamente, las personas con las que nos relacionamos es muy importante. Entonces, si alguien está pensando, como ha hecho Marta, en una transición profesional, en quizá no está muy a gusto con lo que tiene y le gustaría otras cosas, valorarlo, pensar lo que queréis, pensar lo que tenéis que hacer y pensar con quién os tenéis que relacionar para poder llegar a ser esa persona que queréis llegar a ser. Marta, muchísimas gracias por haber pasado por Liderazgo Comercial. Muchísimas gracias por haberme invitado a mí. Es un placer hablar contigo. Estar contigo siempre es enriquecedor. Eres el maestro y muchísimas gracias y felices fiestas, que estamos ya en nada.
¿vale? Así es, Gracias por Marta. todo. Venga, un beso, Marta. Un beso, un abrazo. Adiós. Adiós.